comenzar con la clase del día de hoy. Estábamos viendo sobre las reacciones químicas, ¿no? ¿Sí? Las reacciones químicas, de acuerdo a su composición, tienen diferentes tipos de reacción, de desplazamiento, sustitución, etcétera, ¿no? También dentro de estas tenemos las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Las endotérmicas básicamente son aquellas que absorben la energía, ¿no? En cambio, las exotérmicas liberan la energía. Pero vean, dentro de este tema tenemos algo importante, el tema de las ecuaciones químicas. Ya les dije algo sobre esto, ¿no? ¿Qué son las ecuaciones químicas? Antes de comenzar el tema, por favor, me van a copiar este organizador gráfico. ¿Ya? Liz, tengo una pregunta. ¿Le copiamos tal y como está ahí o le podemos hacer Tal como como está ahí. ese... Tal Ahí. como está ahí. Tienen 5 minutos para copiar el organizador gráfico, ¿no? Copian, por favor, para seguir con el tema. Ahorita es 8:27, 8:32, cambio de diapositiva.
Bueno, vamos a seguir con la clase. Entonces, veíamos, como les dije, la clase anterior sobre las reacciones químicas, ¿no? Pero estas reacciones químicas están representadas mediante ecuaciones químicas. Estas ecuaciones químicas, como les dije en clases anteriores, básicamente son ecuaciones matemáticas, ¿no? ¿Por, por qué son ecuaciones matemáticas? Cuando hablamos de una ecuación matemática, ¿no es cierto? Utilizamos A más B es igual a A más B, ¿no es cierto? Es prácticamente casi igual o similar a estas ecuaciones. En las ecuaciones químicas, en cambio, aquí vamos a utilizar elementos o compuestos, ¿sí? Los cuales están representadas por los símbolos o fórmulas, ¿sí? Cuando hablamos de elementos, ustedes saben que tenemos más de 118 elementos químicos dentro de la tabla periódica y podemos utilizarlos aquellos, ¿no? O compuestos, como el cloruro de sodio, el agua, ¿sí? Tenemos los óxidos, los peróxidos. Entonces, todos estos tipos de compuestos podemos utilizarle para formar una ecuación química y por ende provocar una reacción química. Estos elementos o compuestos están formados o están representados por medio de símbolos, ¿no? O también por fórmulas. Pongo un ejemplo, el símbolo hidrógeno, el símbolo oxígeno, que unidos forman una fórmula que es el H2O, que es la fórmula del agua. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando ya hagamos los diferentes tipos de compuestos, a veces necesitamos balancear, ¿sí? Neutralizar una ecuación química. Y hay algunos métodos, ¿no? Es el método de tanteo y el método redox. Y la próxima clase vamos a ver las leyes ponderales de la química, ¿sí? Las cuales tenemos esta ley de la conservación de la materia. Bueno, entonces, ¿qué es una ecuación química, no? Ya les dije la clase anterior, es una representación de manera simbólica de lo que ocurre en una reacción, ¿sí? Dentro de una reacción química tenemos los reactivos o reactantes, ¿sí? Vuelvo y repito, aquí tenemos los reactivos y reactantes, el signo flecha y los productos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en esta reacción química cómo vamos a representar la ecuación química. Está representada por la fórmula de la glucosa más la fórmula del oxígeno, ¿sí? Y nos da como resultado el dióxido de carbono más agua. Pero aquí tenemos que ver una situación bastante más clara, ¿no? Dentro de una ecuación química se van a representar lo que se llaman las fórmulas químicas, ¿sí? Entonces vean, aquí tenemos la fórmula del propano más del oxígeno, ¿sí? Que nos da como resultado el anhidrido carbónico como más del agua. Ustedes pueden ver aquí, dentro de las fórmulas químicas, tenemos unos numeritos. Por favor, tomar mucha atención en esto, ¿no? ¿Sí? Este numerito que está en la parte inferior, ¿sí? Se llama subíndice, ¿sí? Y nos indica cuántas moléculas del elemento se encuentran dentro de la fórmula, ¿sí? Entonces aquí nos está indicando que tenemos 3 átomos de carbono, aquí 8 átomos de hidrógeno y aquí 2 átomos de oxígeno. Por favor, tomar muy en cuenta esto, ¿no? Vuelvo y repito, tenemos aquí el subíndice, como ustedes pueden ver con el número negro. Pero también tenemos otros números, un poquito más grande, que están de color rojo, ¿sí? Este numerito se llama coeficiente, ¿sí? Y este número va a tener injerencia en todos los elementos de la fórmula química. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, me indica que hay 3 átomos de carbono y 6 átomos de oxígeno, ¿sí? ¿De dónde saco los 6 átomos de oxígeno? Multiplico 3 por 1, 3, ¿no es cierto? 3 de carbono,
y 3 por 2, 6. 6 átomos de oxígeno. Vuelvo y repito, dentro de una fórmula química, además de los elementos o los compuestos, tenemos dos números principales. Uno que se llama subíndice, que va a afectar solamente al elemento precedente, ¿sí? En cambio, el coeficiente afecta a todos los elementos que están dentro de esa fórmula, ¿ya? Entonces, vean, aquí tenemos el 4. Entonces, me indica que tenemos 4 por 2, 8. 8 átomos de hidrógeno y 4 por 1, 4. Que tenemos 4 átomos de oxígenos. ¿Ven? Aquí tenemos de igual manera, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? Dice, la ecuación química representa por medio de números y símbolos a una reacción química. Pero esto lleva una estructura como la que se muestra enseguida. Tenemos los reactivos, vuelvo y repito, y los productos y el signo flecha. ¿Sí? Tenemos aquí el subíndice y el coeficiente, ¿no? El subíndice solamente afectará al elemento que está anterior a este. En cambio, el coeficiente afecta a todos los elementos que están dentro de la fórmula. ¿Sí? Pero vean, nosotros también tenemos dentro del signo flecha otros elementos, ¿sí? Que se llaman catalizadores, ¿sí? Estos catalizadores nos ayudan a que una reacción química, ¿sí? Se acelere o retarde este tipo de reacción. Pero también nos indica qué tipo de fórmula es, ¿no? O qué produce la reacción química. Vean, aquí tenemos la S sólido, la L líquido, AC sin acuosa, desprendimiento de gas. Cuando ustedes pueden ver el signo flecha reacción, cuando está el triangulito que les decía en la clase anterior, nos indica que es calor. Cuando la flecha está abajo, que es en cambio un producto sólido. Vean, y aquí tenemos un sinnúmero de símbolos, ¿no es cierto?, que podemos encontrar. El signo más, signo flecha, la flecha para un lado y para el otro, ¿no? Que nos indica que este tipo de reacción es reversible, ¿sí? Muy importante conocer básicamente esta simbología dentro de las ecuaciones químicas, ¿sí? Vean aquí, como les decía, PT nos indica que para que se produzca esta reacción necesita de un catalizador. Entonces vean, ¿cuáles son las partes de una ecuación? Ya dije, ¿no es cierto? Los reactivos, los productos, signo flecha. Tenemos el catalizador, tenemos el coeficiente y también el subíndice. ¿Qué es un reactivo? Son los materiales de partida, son cómo se inicia o cuáles son los que inician la reacción. Los productos son las sustancias que se producen, ¿sí?, de estos materiales de partida. El coeficiente, como les dije, es un número entero colocado antes de la fórmula para balancear el número de átomos o moles de átomos de cada elemento en ambos lados. ¿Sí? ¿Cuándo colocamos este coeficiente? Como dice aquí, cuando necesitamos balancear una ecuación química, ¿no? A veces ponemos A más B y nos da más C más D, pero no sabemos de dónde sale. ¿Sí? O cómo podemos neutralizar una fórmula. Para eso necesitamos estos coeficientes. Signo flecha indica el signo igual y hacia dónde se dirige la reacción química. ¿Sí? Entonces, este signo flecha siempre se dirige hacia los productos. El más separa dos o más fórmulas, ¿no? ¿Sí? O también puede separar dos o más productos. El catalizador es una sustancia que altera la velocidad de la reacción sin ser consumido en la reacción y se escribe sobre las flechas. Vean. Entonces, eso es parte de una ecuación química, ¿no? Por eso, perdón, nosotros debemos conocer todas estas partes, muy importante, ¿sí? Para poder realizar los diferentes compuestos químicos. No olvidarse que tenemos, ¿no? Tenemos los reactantes, signo flecha, el producto. Encima del signo flecha tenemos los catalizadores, ¿sí? También tenemos el coeficiente y el subíndice, ¿sí? Ya cuando vayamos a formular los diferentes compuestos químicos,
Ahí vamos a ver dónde se utiliza uno u otro de los elementos que acabo de mencionar, ¿sí? Pero para esto, ¿no es cierto?, debemos conocer cada una de las funciones que tienen dentro de esta reacción química estos elementos. No sé si tienen alguna pregunta sobre Profe, esto. entonces el signo más solo sería para separar los elementos Sí, o... sí. El signo más sirve para separar los reactivos o reactantes y también los productos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? ¿Quedó claro esto de las ecuaciones químicas? Bueno, entonces, señores estudiantes, nos vemos